Buenos días, familia. Good morning, family. ¿Cómo están el día de hoy? How are you today? Como el cumpleaños de Pastor fue el día de ayer, As you know, yesterday was Pastor's birthday. le dije, bueno, de regalo de cumpleaños, este domingo te puedes sentar. So I told him that for this Sunday, as a gift, you get to sit. Vieron que viva lo que me ahorré en el regalo, ¿no? Siéntate nomás, yo me encargo. What a great gift. He's going to sit. And Pero fuera de bromas, hoy me toca a mí, digamos, compartir una palabra de ánimo contigo. so it's my turn today to share a word of encouragement. Y for you siempre today. quiero agradecer a nuestro pastor por la oportunidad. And I want to thank our pastor for the opportunity. Y simplemente le pido a Dios que sea Él hablando a cada uno de nosotros. And I simply just ask the Lord that it would be him speaking to you, to each one of you. Amén. ¿Están emocionados por lo que Dios va a hacer hoy? I'm very excited for today. Hoy el mensaje, antes de compartir el mensaje, casi me olvidó. Before sharing the message, let me share one thing I almost forgot. Todos los youth ahora tienen un tiempo con Grecia, así que si estás en middle school, Grecia está So all atrás. you middle schoolers can run out with Grecia. You have your Casi special time today. Yo siempre soy la que le recuerdo a Pastor, entonces hoy día me olvidé. I'm always the one to remind pastors, so here I am again. Bueno, el mensaje que voy a compartir el día de hoy habla mucho de perspectiva, So the message that I'm going to share today talks a lot about perspectives. mucho de qué es lo que estamos viendo, de cómo tomamos lo que tenemos al frente. Much of what we're what How we what take is or how what we see. we take with us and what's in front of us. Y entonces quería compartirles algo respecto a eso. And with respect to that, I want to share something with you. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo en la escuela hace varios años. Like most of you know, I have worked here at the school for several years. Y nunca tengo un año que sea igual al anterior. And I never have the same kind of year that I had the year before. Hace 3 años se me acercaron y me dijeron 3 years ago, they came to me and they said, si podía estar en un salón de segundo grado mientras contrataban una profesora. maybe if I could be in the classroom with the second grade while they were looking to hire the full-time teacher. Claro, yo ya había trabajado con niños varios Of años, course, I had already worked with kids many years, pero la responsabilidad de estar dentro de un salón, enseñarles y todo lo que lleva eso es grande. but the responsibility of being in a classroom, of having second graders, is a big responsibility. Y la verdad estuve un cuarto del año escolar, el first quarter, And so I was there for the first quarter. y with the esos second 2 graders. meses honestamente no fueron fáciles. And those 2 months really was not very pleasurable for sure. La verdad fue bastante estresante, abrumante para mí, It was pretty overwhelming and very stressful al for me. punto que fue en ese tiempo en que dije, So it was at that time that I said, yo no puedo ser maestra. I can't be a teacher. Y realmente creció mi admiración por aquellos que son maestros a tiempo completo. And I really realized my admiration that I have for teachers who teach full time. Porque honestamente yo soy un apoyo de instrucción, yo no estudié para ser maestra. Because at that time I was like an instructional aide, and I didn't study to be a teacher. Entonces, bueno, el año pasado en julio, So last year in July, otra vez me pidieron regresar a un salón, they asked me again to go back into a classroom porque les faltaban algunos profesores. because they were needing some teachers. Yo no sé tú, pero yo fácilmente hubiera dicho en ese momento, no, I no don't de know. nuevo. I don't know about you, but I could have easily said absolutely no way whatsoever. Pensar vivir el mismo estrés, la cantidad de trabajo y encima con niños de quinto grado. And I was thinking about all the stress and all the responsibility and fifth graders this time. Que son otra serie de problemas los de quinto grado, ¿no? That's a different type of problem. Pero yo me paro aquí, no te voy a decir que fue fácil, I can't stand right here and say to you that it was easy. pero It mi wasn't. perspectiva ante lo que venía cambió. But my perspective in the face of what was coming changed. Decidí que el estrés y el temor no iba a ganar. I decided that the stress and fear were not going to win. Me agarré de las promesas de Dios fuerte, fuerte. And I hung on to the promises of the Lord. Y promesas que estaban ya grabadas en mí. Promesas que están grabadas en mí ya. So those promises that have been engraved in my heart. No sé si tú tienes promesas de parte de Dios que tienes grabadas ya en tu vida. I don't know if you already have promises
engraved on your heart. Y a from the veces Lord. las tenemos y no sabemos, quizá. Maybe sometimes we have them and we don't even realize that we have them. Pero en ese momento yo estaba pensando, no, yo todo lo puedo en Cristo. At that moment, I began to think, I can do all things through Christ. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? If God is for me, then who can be against me? Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Everything works out for good for those who love the Lord. El Señor mi pastor, nada me va a The faltar. Lord is my shepherd, and I will not want. O uno de mis favoritos donde Dios dice, And one of my favorite ones where God says, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios. don't fear because do not be afraid because I am with you. Do not be dismayed because I am your God. Claro que no fue mi primera reacción, Of course, that wasn't my first reaction, pero esas promesas de Dios fueron las que me mantuvieron. but those were the promises that maintained me. That Y la verdad es sustained que me. cuando traemos nuestras cargas a Dios, And when we bring our burdens to the feet of the Lord, ponemos todo lo que nos vivimos en la perspectiva correcta. and we put everything that we're living into the right perspective. Y después de todo el año escolar puedo decir And after the entire school year, I can say que amé estar en quinto grado. I loved fifth grade. Tuvieron el mejor crecimiento de toda la escuela, el grado en They had general. the best growth of the entire school. Y yo puedo decir que no viví nada de lo que viví hace 3 años con And I segundo can grado. say that I didn't live through what I did with the second Before. graders a few years Pero before. ¿cuántas veces nos pasa que Dios abre una puerta, But how many times does it happen that God opens a door for us, que Dios quiere bendecirnos con algo, that He wants to bless us with something, pero permitimos que el temor nos paralice? and we allow fear to paralyze No us? sé si a ti te ha pasado, yo puedo decir muchas veces, I don't know if me ha it's pasado. happened to you, but it's happened to me many times. ¿Cuántas bendiciones de Dios nos perdemos How many blessings of the Lord do we lose, do we miss out on, por no recordar que Dios está de nuestro lado? for not remembering that God is on our side, Dios, o sea, el Dios viviente está de nuestro lado. and that the living God is on our side? Y hoy quiero compartir una historia en la Biblia Today I want to share a Bible story donde podemos ver cómo todo un pueblo se perdió de algo hermoso e increíble. where we can see an entire group of people missed out on something beautiful and incredible that God had for them. Algo que Dios ya tenía para ellos. ¿Y por qué? Por no tener una perspectiva de fe. And they missed out on that because they didn't have a perspective of faith. Esta historia se encuentra en el libro de Números. This story is found in the book of Numbers. ¿Se acuerdan el libro de donde el pastor me pidió mi teléfono? You No remember, sé. you remember the book where the pastor ¿O asked fue for en my Youth? phone number? Oh, pastor lo compartió en Youth, no importa, pero Oh, he shared that with si the youth. estuvieron en Ah. Youth. No. Pero en Números capítulo 13. It's chapter 13 of the book of Numbers. Pero primero vamos a orar. But let's pray. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Thank you, Lord, for this morning. Te damos gracias por tu palabra. We thank you for your word. Y gracias porque sabemos que tu palabra va a hablar a cada uno de nuestros corazones. And we thank you because we know that your word is going to speak to each one of our hearts. Sé tú trabajando en nosotros. Be you working in each one of us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Bueno, en el libro de Números, en el capítulo 13, So in the book of Numbers, in chapter 13, te voy a contar un poco el contexto antes de llegar a esta parte. I'm going to give you a little bit of historical context before we get to this part. Los israelitas, el pueblo de Dios, finalmente había escapado de Egipto The Israelites, the people of God, had finally escaped from Egypt. y estaban listos para conquistar esa tierra prometida, And they were ready to conquer the promised land. esa que se le había prometido a sus antepasados a través de Abraham. That promised land that had been promised to their ancestors. ¿Se through acuerdan Abraham. esa tierra donde fluía la leche y la miel, That was the land flowing with milk and honey, llena de bendiciones? full of blessing. Entonces estaban listos, escaparon de Egipto, vamos a conquistar esa tierra. So they were ready, they had escaped from Egypt, and they were headed to the promised land. Y pasó un poco más de un año hasta que ellos llegaron justo a las afueras de Canaán. And when they got to the outskirts, a little more than a year had passed, Dios le dice a Moisés and God said to Moses que envía a un líder de cada una de las tribus que estaba con él. that he should send a leader from each of the 12 tribes. Eran 12 tribus, Sorry. no sé, para que puedan mirar esa tierra prometida y prepararse So that they could look at the promised land, observe it, y listos para conquistarla. and get ready to conquer it. Entonces, en esta parte que voy a comenzar leyendo, So this is where I'm going to start reading. van a verlo en inglés en las pantallas. You're going to see it in English.
screen, versículo 17 al 20. verses 17 through 20 of Numbers 13. Dice, cuando Moisés les envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduraban las primeras uvas. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo en ese momento? What was God saying to them in that moment? Vayan y miren esa tierra que yo ya les prometí. Go and look at this land that I have already promised you. Miren lo increíble que es, lo hermosa que es. Look at how incredible and beautiful it is. Y regresen trayendo un reporte para los demás. And come back and bring a report for everybody else. Entonces la historia sigue. So the story continues. Efectivamente, los 12 líderes fueron a inspeccionar Those 12 leaders of the tribes went, y regresaron 40 días después. and 40 days later they returned. Y este fue, digamos, el reporte que trajeron. And this was the report that they brought. Versículo 26 al 31, lo van a ver en inglés en las pantallas. Starting with verse 26. Volvieron a Cádiz en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, porque llevaron uno de los frutos con ellos. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas, abuseos y amorreos viven en las montañas, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir con toda esa gente, son más fuertes que nosotros. De esos 12 líderes que fueron, 10 de ellos dieron el primer informe. Out of those 12 leaders that went into the land, 10 returned back with this report. Sí, la tierra es hermosa, realmente fluye la leche y la miel, Yeah, the land is beautiful. It's flowing with milk and honey for sure. pero But todo lo increíble de la tierra se desmoronó con ese pero. everything incredible in that land crumbled with that but. Por otro lado, tienes a los otros dos que fueron con ellos, Caleb y Josué. So you have the other two who went with the 12, those 12, Vieron Caleb and el- Josué and Joshua. Vieron exactamente el mismo lugar. They saw the exact same place. Caminaron por los mismos lugares. They walked right through the same places. Y en vez de decir pero, dijeron, And instead of saying but, they said, vayamos a conquistarla, podemos hacerlo. let's go and conquer. We can do it. ¿Por qué? Why? Porque la realidad era la misma, pero la perspectiva que tenían era diferente. Because their reality was the same, but their perspective was different. Tu perspectiva determina tu respuesta mucho más que tus circunstancias. Your perspective determines your response. Is that right? Yes, your more than your Circumstances. Muchas veces pensamos, ¿no? Uy, lo terrible de mi circunstancia. Many times we think, oh, how horrible our circumstances are, Y no nos damos cuenta que en realidad es nuestra perspectiva lo que vemos. and we really don't realize that it's our perspective that is what needs changing. ¿Cuántas veces, y sé que son muchas, hemos caminado como víctimas de nuestras circunstancias? How many times, and I know it's a lot, that we've walked through life believing that we're victims of our circumstances. Y no estás loco, no, nos pasa a todos, me pasa a mí también. No, you're not crazy. It happens to all of us. It's normal. En nuestro diario caminar vemos tantos gigantes. And in our lives, we see many giants. Puede ser la salud, las relaciones It interpersonales, could be our health or our relationships. problemas It could be familiares. family problems. Son tantos gigantes que vemos a diario en el trabajo, los retos diarios. There's so many giants that we see, so many challenges in our work, in many different places. La pregunta real no es cuál es tu circunstancia. The real question is not
what is your circumstance, sino cuál es tu perspectiva ante la circunstancia que estás viviendo. but what is your perspective in the face of those ¿Estás circumstances? viendo tus circunstancias con ojos de fe o con ojos de derrota? Are you seeing your circumstances through eyes of faith or through eyes of defeat? ¿Estás poniendo primero tus emociones, Are you putting first your feelings, your tus sentiments, sentimientos, o realmente estás siendo dirigido por la fe? or are you really being directed by faith? ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo esto? How many times do we find ourselves saying this? No, yo sé lo que Dios dijo, No, I know what God said, pero déjame decirte lo que veo. but let me tell you what I see. Muchas veces sabemos lo que está en la palabra de Dios, Many times we know what's in God's word, pero es que mira lo que estoy viendo. but we say, look at what I'm seeing all around me. Vamos a pasar por muchas circunstancias en la vida. We're going to go through many different types of circumstances in life. Y asegúrate de alimentarte de la palabra de Dios, que es la que te va a mantener firme en cada una de esas Be circunstancias. sure that you are nourishing yourself, feeding yourself with God's word to help you with all of these circumstances. Es su palabra, son sus promesas. This is His word, and these are His promises. La fe que viene por el oír la palabra de Dios, The faith that comes by hearing the word of God, lo que va a permitir que cambiemos nuestra perspectiva. it's what's going to change our perspective. Cuando yo te dije que recibí esta noticia When I tell you that I received this news y de pronto tenía todas estas promesas de Dios que vinieron a mi mente, and that I had all of these promises of God that came to my mind, no fue que se dio porque sí, it wasn't just that they came. es porque mientras nos alimentamos más con la palabra de Dios, mientras le damos más tiempo a leer la palabra de Dios, It's that the more time that we spend in His word, the more it's there. y esas promesas de Dios quedan grabadas en nuestro corazón. They're engraved on our hearts. Promises. Los 10 primeros hablaron de gigantes, hablaron de muros, The first 10 leaders or spies talked about walls and giants. hablaron de esos grandes enemigos. They talked about great enemies. Va a ser imposible llegar a esa tierra. It's going to be impossible to go into that No land. los vamos a lograr, son más fuertes que nosotros. We're not going to be able to do it. They're more powerful than we are. Lo que ellos vieron What they saw fue más grande que lo que Dios ya había dicho. was bigger than what God had already told them. Lo que tú estás viendo, lo que estás enfrentando, What you're seeing, what you are facing, tus circunstancias, your circumstances, puede fácilmente hacernos olvidar. can easily be forgotten. Puede hacernos olvidar lo que Dios Oh. ya dijo. It can enable us to forget what Nues- God has said. Nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestras emociones Our eyes, our feelings, our emotions, no son la verdad absoluta. they're not absolute truth. Pero ¿sabes cuál es la verdad absoluta? But you know what is absolute truth? Lo que Dios ya dijo. What God has already said. No somos tan diferentes a la nación de Israel. We're not so different from the nation of Israel. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu fe? So the question is, where is your faith? Porque Dios ya les había dicho que esa tierra era suya. Because God had already said to them that land, that promised land was theirs. Pero el reporte fue, no vamos a poder. But the report was, we're not going to be able to do it. ¿Cuántas promesas Dios ya te ha dado? How many promises has God already given you? ¿Cuántas veces hemos escuchado a Dios hablarnos y decirnos algo para nuestra vida? How many times have we heard these promises from God for our lives? Pero permitimos que las circunstancias nublen todo lo que Dios ya nos ha dado, But o we- nos ha dicho, But perdón. we allow all of those things that we see to cloud up the reality of God's promises. Muchas veces dejamos que nuestra fe se levante o se caiga basado en lo que sentimos. Many times we allow our faith to kind of ebb and flow in what we're feeling. Y la verdad no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos. And the truth is, that reality is not based on what we see or what we feel, based on the Lord En lo que Dios ya dijo. and what He said. ¿Y qué es lo que sabemos? And you know what we also know? Vuelvo a la misma lista de promesas que les dije. I go back to the same list of promises that I shared with you before. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? If God is for me, who is against me? Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Everything works
for good for those who love the Lord. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. And the Lord is my shepherd, I shall not want. Esas son las cosas que Dios ya ha dicho. These are the things that God has already said. Sin embargo, la mayoría dijo, no, no vamos a poder. However, the majority of us say we can't do it. O la mayoría de ellos dijeron, no They vamos a said poder. that. The majority of them said we can't do it. Pero estaba la minoría, estaba Caleb y Josué, But then there was the minority, Caleb and Joshua. que dijeron, vamos, sí se puede. And they said, let's go, we can do it. Y en el versículo 30 And in verse 30, lo vemos cuando dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy segura de que podremos hacerlo. so Caleb silenced the people, said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Ahora, Caleb no estaba ignorando el problema, He wasn't ignoring the problem. pretendiendo que no estaba ahí, He knew what was there. porque a veces hacemos eso, ¿no? We do that sometimes. A veces vemos un problema o algo que nos causa preocupación, We see a problem or we see something that causes us to worry. al menos a mí me pasa, Or at yo, least it happens to me. yo digo que lo dejo en la parte de atrás de mi cabeza. I tell it, it stays back there in the back part of my brain. Entonces camino, sonrío, pero siempre hay algo atrás que me recuerda que algo está pasando. I'm walking around, I'm just doing life, but there's something always back there. Pretendo que el problema no existe, pero sé que está ahí. I might be pretending that the problem doesn't exist, but I do know it's there. Pero Caleb y Josué no hicieron eso, no ignoraron el problema. Caleb and Joshua did not ignore the problem. Ellos vieron los mismos gigantes, las mismas ciudades amuralladas, They saw the same giants, the same fortified cities with the walls, los mismos desafíos que los otros 10 que fueron con the ellos. same challenge that the other 10 who were with them saw. Pero Caleb sabía quién tenía la última palabra. But Caleb knew who had the last word. La fe nunca nunca niega la realidad. Faith never denies reality. La fe interpreta la realidad desde la perspectiva de Dios. Faith actually interprets reality from God's perspective. La fe no ignora a los gigantes, Faith doesn't ignore giants, pero se niega a creer que los gigantes son más grandes que Dios. but it simply refuses to believe that those giants are bigger than God. ¿Tú crees que Dios es más grande que cada uno de los gigantes que enfrentas? Do you think that God is bigger than any of the giants that you might face? Y aquí en este lugar tenemos una cantidad diferente de gigantes que enfrentamos. In this place, we have a different number, different types of giants that we all face. Para algunos de nosotros son unos, quizás nuestros hijos, qué sé yo, para otros son gigantes totalmente distintos. Maybe somebody's giants are problems with their children, and for somebody else, it's a different type of problem. No importa tu gigante, Dios siempre es más grande que cualquier cosa que enfrentemos. The giant that you're facing does not matter. The Lord is bigger than any of those giants that you may face. Y cuando Caleb dijo, estoy seguro que podremos hacerlo, vamos. When Caleb said, yeah, let's go, we're going to be able to do it. No lo dice la Biblia, pero yo estoy segura que no lo dijo porque él pensaba, yo puedo conquistar, yo puedo matar los gigantes. The Bible doesn't say it, but I don't think that Caleb was saying, we can do it, we can go kill all the giants. No creo que él se sentía lo suficientemente capaz para derrotar todo lo grande que estaba ahí adentro. I don't think that he felt personally capable of taking down all of those giants. Pero lo dijo porque sabía quién estaba con él. But he said it because he knew who was with them. Él sabía que no era en su fuerza, sino en las fuerzas de He knew Dios. that it was not in his strength or in the strength of Israel, but in the strength of the God of Israel. Porque desde que escaparon de Egipto, Dios les mostró milagro tras milagro. Because after they escaped from Egypt, God had shown them miracle after miracle. Les mostró que Dios estaba con ellos en todo el camino. God showed them that he was with them along the entire way. Y no solo se lo mostró a Josué y a Caleb, sino a todos en ese lugar. He didn't only show that to Caleb and Joshua, but he showed it to everyone. Sin embargo, 10 de ellos basaron su futuro en lo que vieron. Nevertheless, 10 of them based their future on what they saw, Y 2 de ellos en lo que Dios dijo. and 2 of them based their perspective on what God had said. Como te dije, no somos tan diferentes a los israelitas, ¿no? Like I told you, we're not so different from the Israelites of that Porque day. si yo me detengo en ese momento Because if I stop at this moment, y yo cierro los ojos, pongo pausa a todo el ruido a mi alrededor, I close my eyes and I
I shut out all the noise around me. Y con esos ruidos me refiero a las circunstancias difíciles, a los problemas. And I'm talking about difficult circumstances and problems. I Sí. shut them out. Si yo las apago y recuerdo todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, If I shut them out, I remember all of the things that God has done in my life. ¿cuántas veces Dios ha sido fiel? How many times the Lord has been faithful. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en mi vida a pesar de mis errores? How many miracles He's done in my life, even in spite of all of my sin, errors. ¿Por qué dejar que el temor me gane ante la circunstancia que estoy viviendo hoy? Why should I allow fear to take over the circumstances that I'm living? Yo creo que recordar lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. And I think that To remember what what God God has has done in our already, yeah, lives. what He's already done. Yeah. Debería ser un ejercicio diario en That nosotros, should be a daily exercise porque nos ayuda realmente a pelear estas batallas because that really helps us to fight these battles y a mirar las batallas con ojos de fe. and to look at those battles with eyes of faith. Y vamos a ver los últimos versículos del capítulo 13. And we're going to look at the last verses of chapter 13. Escuchamos el reporte de los 10, We listen to the report of the 10. escuchamos el reporte de Josué y Caleb, We listen to the report of Joshua and Caleb. pero algo pasó después en el versículo 32 y 33. But in verses 32 and 33, something else happened. Dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Quiero decirte 3 cosas rápidas sobre el temor. I want to tell you 3 things about fear. El temor magnifica los problemas, pero la fe engrandece a Dios. Fear magnifies problems, but faith magnifies God. Los 10 espías comienzan a esparcir una historia exagerada. The 10 spies began to exaggerate what they had seen. No era exactamente lo que habían visto, Not exactly what they had seen, sino era lo que el temor dentro de ellos estaba engrandeciendo. but the fear that was inside of them was growing and growing. Dijeron, la tierra que exploramos se traga a sus habitantes. They said that the land, the people of the land, were devouring them. Eso es 100% su imaginación y su temor, porque no vieron que la tierra se tragaba a nadie. That was 100% their imagination because the land wasn't devouring anybody. Luego mencionan cómo los gigantes los veían como langostas pequeñas e indefensas. And they had imagined how that the giants had seen them as grasshoppers. Pero la Biblia nunca menciona que los gigantes los vieron mientras fueron a explorar la tierra. But God's word, the Bible doesn't say that the giants saw them as grasshoppers. Era ese temor que tenían y era lo que estaban esparciendo a los que no habían ido con ellos. It was that fear that they were spreading all around. Cuando lideras con lo que ven tus ojos, When you lead with what your eyes, haces gigantes de cualquier cosa que se te aparezca. you make anything, any problem that appears to be giant. Y la perspectiva que tienes puede arruinar la visión y el propósito que tiene Dios para ti. And that the perspective that you have can ruin the vision and the purpose that God has given you. Piensa en eso por un minuto. Think about that for a minute. No es el problema que estás enfrentando el que puede causar que no llegues a cumplir el propósito de Dios en tu vida. It's not the problem that can prevent you from reaching the goal that God has for you. No es la circunstancia difícil que tienes al frente, It's not the difficult circumstance that you're facing. sino es la perspectiva con la que estamos mirando esa It's circunstancia. the perspective with which you are looking at that circumstance. Muchas veces le echamos la culpa, no, es que este problema, es que me pasó esto, es que me tocó vivir esto. Sometimes we toss the blame on everything else. No, it's this and it's that's causing that, the other thing. Pero muchas veces es la forma en que lo estamos viendo, que estamos viendo ese problema. But many times it's just the way that we are looking at, the Es perspective que that we have. no over that estamos problem. viéndole con ojos de fe, We're not looking at it with eyes of faith. sino con nuestros ojos humanos. We're looking at it instead with our human eyes. Número 2, el temor cambia la manera de vernos a nosotros mismos. The second thing, fear changes how we see ourselves. Estos espías dijeron, éramos como langostas y así nos veían ellos a nosotros. They said we were like grasshoppers. They saw us like grasshoppers. No dijeron, ellos nos llamaron langostas.
They didn't say they called us grasshoppers. Primero ellos se sintieron pequeños They felt small, y entonces asumieron que los demás los iban a ver de la misma forma. and then they assumed that everybody else saw them in the same way. ¿Sabes lo que Dios dice de ti? You know what God says about you? Dice que tú eres su hijo amado, He says that you're his beloved que child. tú eres escogido, You're chosen, que somos hechos nuevas that criaturas, we are new creatures, que somos aceptados, que somos perdonados, that we are accepted and that we're forgiven, que somos hechos a su imagen y semejanza. that we are made in his image. ¿Estamos permitiendo que el temor nos haga olvidar lo que Dios dice de nosotros? Are we allowing fear to prevent us from focusing on what God has promised to us? Antes de derrotarte por fuera, el temor va a intentar derrotarte por dentro. Before fear defeats you on the outside, it defeats you on the inside. Y si quieres saber cómo combatirlo, And if you want to know how to combat that, está todo aquí en la palabra de Dios. it's right here in the Word of Lo God. que Dios dice de ti está aquí en la palabra de Dios. What God says about you is right here in His Word. Ante tantos retos que se presentan en nuestra vida, In the face of many challenges that we have in life, puertas que Dios abre para bendecirnos, nuevas oportunidades, there may be opportunities that God wants to bless us with. muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a intentar porque nos paralizamos con el temor. Sometimes we don't even dare to try whatever that is because we're afraid. Y no porque Dios no puede hacerlo, sino porque nos vemos como que no somos suficientes. Not because we know that God cannot do it, but that He can do it, but that we see ourselves as not enough. Cuando tú te sientes que no eres suficiente, que no estás calificado para algo, When you feel like you're not enough or that you're not qualified for something, es el temor que está invadiendo tu vida, no es Dios. it's the fear that's invading your life, not the Lord. Ten mucho cuidado con las voces que estás escuchando. Be very careful with the voices that you're listening Y no to. solo las personas que hablan a tu alrededor o que hablan a tu vida, Not only people who are talking into Pero- your life, tu propia voz, ¿qué te Pues- estás diciendo tú por culpa del temor? but your own self-talk, what you're telling yourself. Alinea cada pensamiento que venga a tu mente con la palabra de Dios. Align every single thought that comes into your mind with the Word of God. Antes de hacerlo tuyo y creerlo en tu mente y en tu corazón. Before You do it yours. before you Make do it it yours, yours. make it your own. Yes. El número 3 sobre el temor es que el temor es contagioso, pero también lo es la fe. Point number three is fear is contagious, but so is faith. Estos 10 espías contagiaron el temor a 2 millones de personas. Those 10 spies infected how many millions? 2 2 million million. people. 2 million people with their report. ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? And you know what the saddest thing is about that? Que a raíz de ese temor, ellos nunca llegaron a entrar, no llegaron a entrar en ese momento a la tierra prometida. The saddest thing is they didn't, with that fear that they allowed to They didn't make it lead to the them, they promised didn't get land. into the promised land. Estaban ahí nomás, ahí afuera de la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. They were right there on the border, right there at the edge of the promised land. Pero no couldn't go in. entraron por culpa del temor. And they couldn't go in because of fear. Pero así como el temor es contagioso, también lo es la fe. But just like fear is contagious, so is faith. Y pasaron 40 años, And they spent 40 years 40 años más para que Josué y Caleb lidere a esa tierra prometida, a la nueva generación a esa tierra prometida. 40 more years before Joshua and Caleb were able to lead in the new generation into the promised land. Siempre habrá más personas hablando desde el temor que desde la fe. There will- Decide muy bien a cuál vas a escuchar. There will always be more people who speak out of fear than out of faith, and you need to choose carefully who you listen to. Porque salir de Egipto fue un milagro, Because leaving Egypt was a miracle, pero conquistar Canaán necesitaba mucha fe. but to conquer Canaan, to take over the land, they needed a lot of faith. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by that? Que es más fácil celebrar lo que ya vimos que Dios hizo en nuestra vida, It is much easier to celebrate what God has already done in our lives que poner nuestro futuro en las manos de Dios cuando estamos pasando un momento difícil. than to put our future in His hands when we're going through a difficult moment. Tener esa fe sin vista, ¿no? Sin verlo antes. To have that faith without seeing things. Los milagros te sacan de donde estabas, pero la fe te lleva hasta donde Dios te ha prometido que te va a llevar. Miracles take you out of where you were, but faith takes you towards where God has promised.
Te dije una frase que guió a estos 10 espías y honestamente muchas veces es parte de nuestra vida. I told you a phrase that guided those 10 spies, and honestly, many times it's part of our lives as well. Y la frase fue, yo sé lo que Dios dice, The sentence or the phrase was, I know what God has said or says, pero déjame decirte lo que veo. but let me tell you what I see. Pero hoy quiero animarte a que cuando te encuentres en una circunstancia difícil, en medio de un problema, But I want to encourage you that when you find yourself in a difficult situation or problem, o maybe la incertidumbre, el temor de algo nuevo, or the uncertainty of something new that's coming, cambies ese guión, esa línea, change that phrase. y digas, yo sé lo que estoy viendo, I know what I say. What instead say, I know what I'm seeing, pero déjame decirte lo que Dios dice. but let me tell you what God. Yo sé lo que estoy viendo, pero déjame decirte lo que Dios dice. I know what I'm seeing, but let me tell you what God is Y saying. tú me puedes decir, Patty, pero mira todos estos problemas. And you can say, Patty, but look, I'm living through all kinds of problems. Y yo te puedo decir, sí te escucho. I can tell you, yeah, I hear you. Puedo verlo, no solamente verlo, puedo entenderlo. I can understand it 100%. 100%. Pero déjame decirte lo que Dios dice. But let me tell you what God says. Y esto no se trata de quitarle valor a la circunstancia que tú estás pasando. And this is not to take away from the difficulty that you're going through. Porque las cosas que cada uno de nosotros pasamos, Because the things that each one of us go through, chiquitas o grandes, big or small, cada una de ellas son válidas. every one of them are valid. No se trata de invalidarlas, sino de verlos desde una perspectiva de fe. I'm not trying to invalidate them. I'm just trying to put them in the correct perspective, the perspective of faith. Necesitamos tener ojos de fe. We need to have eyes of faith. Mantente firme en lo que Dios dice ante cada momento de incertidumbre. Stand firm in what God has said in moments of uncertainty. Porque lo que Dios dice es más grande que cualquiera de nuestras circunstancias o más grande de lo que nuestros ojos ven. Because whatever God says is bigger than our circumstances or bigger than what our eyes can see. Pastor nos contó de nuevo esta mañana Pastor told us again this morning que hace 2 semanas nos llamaron y nos dieron la noticia que no íbamos a poder hacer iglesia más aquí. that a couple of weeks ago they called and gave us the news that we were not going to be able to continue on in this space. Y yo te mentiría si me parara aquí y te dijera And I would be lying to you if I told you that I were standing here and thinking que en el momento en que dijeron no van a poder hacer iglesia más aquí, that when they said, y'all aren't going to be able to stay here, yo sonreí y dije, gracias Dios porque tú eres bueno y tus promesas. and then I smiled and said, oh, you're so wonderful, God, you're so big. You Te know all your mentiría promises. porque sentí ansiedad, sentí Yeah. un poco de temor. I felt some anxiety and I felt some fear. ¿Qué estás sintiendo tú? What are you feeling? ¿Lo estás viendo como un problema o como una oportunidad? Are you seeing that as a problem? or an Honestamente a mí me opportunity? emociona pensar en lo que viene. I'm actually excited about what's ahead. Y quiero que te emociones conmigo. And I want you to get excited with me. Quiero que lo veas desde una perspectiva de lo grande que es Dios. And I want you to look at it from perspective of how big and great God is. Porque podría detenerme y pensar, ay, ahora vamos a tener que cargar todo esto. I could have this Way of saying or thinking. I'm just thinking this manner of being of I've got to carry all this stuff and this is such a big burden. Tenemos que volver a plantear todo en un lugar diferente. Got to move it all over there in a different place. Pero no, Dios, yo me emociono porque veo cómo la mano de Dios está en este lugar. But I'm very excited because I am excited about the hand of God working in this place. Porque Dios sigue caminando con nosotros. Because God is continuing to walk with us. Porque Dios sigue abriendo puertas. And He is continuing to open doors. Y yo confío que Él nos lleva de más a más porque es su And iglesia. I trust that He is bringing us from more and to more and to more because we're His church. Voy a comunicar lo que estoy viendo como los 10 o como esos dos. Am I Communicate, yeah. am I going to communicate? Am I seeing things like the 10 or like the 2? ¿Qué estás viendo hoy? ¿Qué gigantes estás enfrentando? What are you facing? What giants are you facing today? Mientras termino, quiero terminar con esta pregunta y quizá nosotros pensando, ¿no? En tu matrimonio, en tu salud, So while we're closing now, I want you to think about your marriage, your health,
Quizá tu situación financiera, tus hijos. maybe your financial situation or your children. ¿Qué estás viendo? ¿Qué gigantes estás enfrentando? What are you seeing? What giants are you facing? Decide creer lo que Dios dijo. Today, decide to believe what God has said. Declara que Dios es suficiente. Declare that the Lord is sufficient, Que tu fe no va a descansar hasta ver lo que Dios tiene para ti. and that your faith is not going to rest until you see what God has for you. Y déjame terminar con ese último pensamiento que espero puedas tomar un tiempo para meditarlo. And let me take just a minute, this last thought. Hopefully, you can reflect on it, meditate on it. La tierra prometida no fue conquistada por quienes vieron menos gigantes, The promised land was not conquered by those who saw fewer giants, sino por quienes vieron a un Dios más grande que esos gigantes. but instead for those who saw a bigger God than those giants. Nuestro Dios es más grande que cualquier gigante, familia. Our God is bigger than any giant. No lo dudes. Don't doubt it. Y no permitas que el tamaño del desafío te haga olvidar el tamaño del Dios que te hizo la promesa. And don't allow the size of the challenge to make you forget the size of God who has given you the promise. Amén. Quiero invitar a nuestro pastor a cerrar este tiempo de mensaje. Comes pastors to end us this morning. Amén. Dale un fuerte aplauso a mi esposa. Oh, clap your hands. ¿Qué tal historia? What a story. La fe no niega tu realidad, Faith doesn't pretend your reality is not there, sino se rehúsa but it refuses a creer que el gigante es más grande que Dios. to believe that the giant is greater than God. Gracias por eso. Thank you for that. Estamos, cuando mi esposa compartía esto, When my wife was sharing this, exactamente hicimos un espionaje al otro lado. we literally were those spies in the other building. No sé si éramos 12, maybe know. éramos 10, I don't know if it was 12 of us or 10, pero nos escabullimos, obviamente con permiso, but with permission, we went in no, there. con el permiso del director de obra de ahí, Yeah, of the person in charge of the building. y vimos todo el otro edificio. And we saw the other building. ¿Quieres que te diga quiénes se quejaron? You want me to tell you who were No, complaining? mentira. Ni Glenn se quejó. ¿Puedes imaginar eso? Not even Glenn complained. None. Gracias a Dios Thank God por las voces que escuché cuando entrábamos. for those voices that I was hearing as we were going in there. Emoción, Excitement, soñar con qué vamos a hacer aquí, dónde vamos a poner las cosas, dream of where we're going to put each thing. pero todos estábamos de acuerdo But we were all in agreement y creíamos and believing que lo que viene that what is coming, va a ser mejor que lo anterior. it's better than what we went through. ¿Es un desafío? It's a challenge. ¿Es un cambio inesperado? It's an unexpected change. Tal vez va a requerir un poco de incomodidad, Maybe it will require some uncomfortableness. pero nuestra fe But our faith está puesta en Dios. is placed in God. Y Dios nos ha llevado hasta aquí. And God has taken us so far. Dios ha sido bueno God has been good. y no dudo que Él va a seguir guiando su iglesia And I don't doubt that He's going to continue to guide His church en este proceso. in this process. Porque esto es parte de nuestra historia. Because this is part of our story. Dios nos está guiando. God is guiding us. Yo quiero ver lo que viene And I want to see what's coming con ojos de fe. with eyes of faith. Yo quiero compartir con alguien más I want to share with someone else que lo que viene that what's coming va a ser bueno. will be great. Y si alguien por ahí te dice lo contrario, And if someone is saying something that it's not like that, mándamelo a mí, por favor. send him my way. No permitas que ninguna voz, Don't let any voice, no solo de esto, en cualquier situación, not only about this, in any circumstance in life, te haga dudar por un segundo. make you doubt for a second. Y si te hace dudar, inmediatamente apague esa voz And if it makes you doubt, turn that voice off. de que Dios es más grande que cualquier gigante. That God is greater than anything. Amén. Amen.